Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo, bienvenidos a un nuevo video podcast. En el día de hoy vamos a estar charlando acerca de un tema que la verdad que es muy interesante, más en estos tiempos que podamos entender de qué se trata de esto que vamos a estar charlando hoy. Vamos a poder verlo en las escrituras, de qué forma esto es aplicable en nuestras vidas y por qué es tan necesario que podamos entenderlo hoy, más en estos tiempos que estamos viviendo. El tema que quiero charlar hoy con ustedes le puse como título a este video podcast, le puse Tiempo de entender la gracia. Es decir, que podamos entender de qué se trata la gracia. Que podamos entender por qué Jesucristo trajo esta gracia hacia nuestras vidas. Sabemos que la gracia es el favor no merecido que obtuvimos a través del sacrificio de Jesús. Fíjate qué importante que es esta gracia, este favor no merecido que trajo Jesús para nuestras vidas, que en la Biblia aparece alrededor de 200 veces. En el Nuevo Testamento solo aparece 128 veces. O sea, del total de las 200 en el Nuevo Testamento aparece 128 veces. Y en el libro de Romanos aparece 24 veces la palabra gracia. Y ahora después vamos a ver por qué en el libro de Romanos aparece más veces la palabra gracia. Como te decía, en lo personal creo que estamos en un tiempo clave para entender de qué se trata la gracia. Muchas veces nos podemos encontrar desenfocados de Dios a causa justamente de no entender la gracia. ¿De qué se trata la gracia? Y esto pasa porque en nuestro interior opera ese juez, ¿no? Tenemos ese espíritu de juez, cual no nos fue otorgado, pero sin embargo en nosotros opera ese juez, ¿no? Que no solo acusa a los demás, sino que nos acusamos nosotros mismos y somos los jueces más severos, ¿no? Con nosotros mismos somos los jueces más severos. Cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, nos sentenciamos de una manera que no nos podemos perdonar. O sea, somos tan severos con nosotros mismos que no nos podemos perdonar. Y es eso lo que no nos permite entender la gracia. Ahora, tenemos que darnos cuenta primeramente que el rol de juez no nos toca a nosotros. O sea, el único juez justo es Dios. La palabra nos enseña que el único digno hallado para juzgar fue Jesucristo. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6 nos habla de esto. De que el único hallado en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, el único que fue hallado es Jesucristo. Entonces vemos que nosotros, por más que operemos como jueces, esa sentencia no tiene valor ni contra otros y menos contra nosotros. Pero en este tiempo quiero hablar más de nosotros, porque nosotros somos los que nos juzgamos, ¿no? Nosotros somos los que muchas veces ante nuestras equivocaciones, por ser seres humanos, viene este juicio, ¿no? Operamos como jueces, como decía. Y tenemos que darnos cuenta que ese rol no nos fue asignado a nosotros. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que no estamos siendo alcanzados por la gracia de Jesucristo. La Biblia está llena de historias de personas que fueron usadas por pura gracia. Como bien sabemos, en la Biblia hay personajes y personas que Dios usó para llevar a cabo diferentes propósitos, que eran personas como vos y como yo, personas de carne y hueso. Y esto quiere decir que Dios las usó por pura gracia. O sea, ninguno en la tierra
fue perfecto más que Jesús. Entonces esto también nos da un entendimiento de que estas personas fueron usadas solamente por gracia. Ahora bien, una de las historias que más me gusta y seguramente la debes conocer es la del rey David. O sea, la Biblia lo llama a David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque esta misma Biblia que describe cual Dios llamó a David conforme a su corazón, también lo describe como una persona con debilidades. Este hombre que tenía un corazón que atraía a Dios, que era conforme al corazón de Dios, era un ser humano, era una persona con debilidades, era una persona como vos y como yo, que se equivocaba, no me quiero adelantar, pero que se equivocaba, pero igual Dios lo reconocía como un hombre conforme a su corazón. Ahora podemos ver que David tenía la clave, ¿no? Sabíamos que la Biblia nos muestra diferentes historias del rey David, donde él muchas veces tuvo equivocaciones, y equivocaciones feas, como las que tenemos muchas veces quizás nosotros. Pero David tenía la clave, él sabía cómo funcionaba esto de la gracia, ¿no? Porque vemos que David siempre él podía reconocerse ante Dios. Fíjate en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 26, cuenta la historia de David y Betsabé. No sé si recuerdan esta historia donde David tenía que ir a la guerra, no va, decide quedarse y dice que ve a esta mujer que se estaba desde el techo de donde él estaba, ve a esta mujer, la manda a llamar y bueno, comete adulterio de parte de la mujer. Ella estaba casada con uno de los hombres de David, pero David, él sabía, sin embargo, dice que él se dejó llevar por sus ojos, se dejó llevar por su humanidad, por su codicia, y tuvo una relación con esta mujer. Ahora bien, en el capítulo, en 2 de Samuel también, pero en el capítulo 12, Dios envía al profeta Natán y exhorta de parte de Dios a David por lo que hizo. Léela si querés completa la historia de esta que te hablaba de David y Betsabé. Está en el capítulo 11 de 2 de Samuel, del 1 al 26, vas a poder encontrar esta historia. También en el capítulo 12 vas a ver cuando Dios envía al profeta Natán para que exhorte a David por lo que había hecho. Después de esta exhortación de Natán, el profeta Natán, dice que David se arrepiente de sus actos. Él se arrepiente tanto de sus actos, que es donde escribe el Salmo 51. Muchos lo deben conocer, es un salmo donde David expone toda su humanidad y se entrega por completo a Dios y se reconoce delante de Dios como pecador y por un montón de cosas que dice de él y queda expuesto ante Dios. Fíjate que a raíz de que lo que él había cometido, manda a Dios al profeta Natán. Este lo exhorta dándole una parábola, que es muy interesante la parábola que le da, esa historia que le cuenta para que David vea reflejado lo que él hizo en su persona. David se arrepiente de esto y es ahí donde escribe el Salmo 51, que también te animo que lo leas y vas a poder entender esto que te estoy hablando. David expone toda su humanidad, se reconoce ante Dios y vemos que lo que hace David es esto, ¿no? Lo que le agrada a Dios, que nosotros seamos dependientes. Esto es lo que hace también quizás que Dios lo llame un hombre conforme a su corazón. En otra historia que podemos ver que abundó la gracia también fue en la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que experimentó la gracia de una manera impresionante. Vamos a verlo en Mateo
capítulo 10, verso 33, Jesús les dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y sabemos qué es lo que pasó con Pedro, ¿no? Sabemos qué fue lo que pasó con Pedro. Pero en el capítulo 26, versículos 69 a 75, dice que Pedro lo niega. Esto es lo que te estaba diciendo, que sabemos lo que pasó con Pedro. Dice que Pedro lo niega delante de los hombres, no una vez, sino que 3 veces lo niega a Jesús delante de los hombres. Recordemos lo que había dicho Jesús: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Pedro, en este capítulo, la Biblia nos muestra que no lo negó solamente una vez, sino que lo negó 3 veces delante de los hombres. Lo que había dicho Jesús que iba a suceder, ¿sí? Que él negaría al que lo niega aquí en la tierra. Y todos conocemos cómo termina la historia luego, ¿no? Sabemos que Jesús, con un cuerpo ya estaba resucitado, va y lo busca a Pedro y lo inunda de su gracia, ¿no? Es ahí esas 3 famosas preguntas que le hace repetitivamente: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es ahí donde Jesús estaba sanando su identidad, ¿no? Es ahí donde Jesús estaba reafirmando el destino de Pedro, ¿no? Una y otra vez: ¿me amas? Apacienta a mis ovejas, le decía. ¿Me ama? Apacienta a mis ovejas. Es ahí donde Jesús estaba sanando su identidad, afirmando su ministerio y encaminándolo al propósito por el cual Jesús lo había elegido a Pedro. Entonces podemos ver que Jesús va a buscarlo a Pedro, ¿no? Y Pedro intentaba salirse del camino. Pedro dice que Jesús, cuando lo va a buscar, había vuelto a su vida antigua, había vuelto a la pesca. Recordemos, Jesús cuando lo llama le dice: tú serás pescador de hombres, dejará de pescar peces y te convertirás en un pescador de hombres. Y fíjate qué pasó con Pedro. Él se dio cuenta que se había equivocado. Él había negado a su Señor, a su Maestro, 3 veces. Y Pedro, quizás en su conciencia, él recordaba lo que había dicho el Maestro, lo que había dicho Jesús. O sea, aquel que me niegue delante de los hombres, lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y creo que eso fue lo que una y otra vez venía a su mente, ¿no? La Biblia por ahí no lo dice, pero creo que es eso lo que venía una y otra vez a la mente de Pedro. Por eso volvió a su vieja vida. Vemos que Pedro intentaba salirse del camino por no haber entendido cómo funcionaba la gracia. Decíamos que en el Nuevo Testamento, en el libro que más aparece la palabra gracia, es en el libro de Romanos. Y fijémonos qué curioso, ¿no? El libro de Romanos fue escrito por Pablo, un hombre que experimentó también la gracia de Jesús de una manera formidable. ¿Es casualidad que Pablo fue el que más usó la palabra gracia para predicar el Evangelio ahí en el libro de Romanos? Yo creo que no. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él sabía de qué se trataba la gracia. Conocemos la historia que antes de ser llamado Pablo, él fue Saulo de Tarso, un gran perseguidor de la iglesia. Sabemos que él perseguía a la iglesia de Cristo, provocando encarcelaciones. Él mismo consintió y testificó la muerte a piedrazo que sufrió Esteban. Esteban, recordemos, fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Y dice que Pablo estaba mirando cómo apedraban a Esteban. Es decir, Pablo tenía bien en claro hasta ese momento cuál era su convicción bajo la ley. Era un judío religioso
era un fariseo, y entonces él tenía su convicción bien clara por qué hacía lo que hacía. Ahora bien, vemos que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, la gracia lo iba a alcanzar. Esta gracia de la que estamos hablando iba a alcanzar a Saulo de Tarso. En el capítulo 9 cuenta la historia donde Jesús sale al encuentro. Recordemos, dice que Saulo pide ir a Damasco a buscar a cristianos para encarcelarnos, quizás matarlos. El fin era que no se llevara adelante el evangelio. Y en ese trayecto dice que Jesús sale al encuentro de Saulo. Eso pueden verlo en el capítulo 9 de Hechos. Van a encontrar la historia donde Saulo es interceptado por el Señor Jesús, y vamos a ver cómo su vida es totalmente transformada. Ahora bien, decíamos que Saulo dejó de ser Saulo cuando Jesús lo intercepta y cambia su vida para ser Pablo. Pasa a ser el apóstol Pablo. Vemos que Jesús lo eligió de forma estratégica para que sea él el súper religioso, Saulo, el súper religioso, el que tenía su convicción bien definida porque mataba y perseguía a los cristianos. Jesucristo va y lo busca para que él vaya a anunciar el evangelio a los gentiles, para que él vaya y predique sobre la gracia. Recordemos el libro en el Nuevo Testamento que aparece más veces la palabra gracia es en el libro de Romanos. ¿Cuál fue el escritor? Pablo. Entonces vemos que Jesús lo elige de una manera estratégica a Saulo para que vaya a predicar el evangelio, las buenas nuevas, a personas, ¿no?, que necesitaban recibir un nuevo evangelio, una buena noticia. ¿Y quién mejor que un súper religioso que experimentó la gracia en primera persona? Entonces él va a predicarle a los gentiles, ¿no? Dice que cuando Jesús le habla a Ananías, quien fue este hombre que va a verlo a Saulo, a Pablo, dice que le dice como que él fue una herramienta elegida para que lleve el evangelio a los gentiles, ¿no?, y a los judíos y a los reyes, pero resalta a los gentiles. Y yo creo, esta es mi opinión, que Jesús lo elige de una manera estratégica porque, como decíamos recién, ¿no?, ¿quién mejor él que vivió en primera persona la gracia? Entonces él iría a predicarles el evangelio de Jesucristo a aquellos que por la ley, o sea, nosotros los gentiles, por la ley no éramos aceptos por Dios. Según la ley, los gentiles no tenían parte en el reino de Dios. Pero eso es lo que hizo la gracia, revirtió esa situación. Porque a través de la gracia no solo somos pueblo de Dios, sino que somos hijos y somos coherederos con Cristo. Estas cosas hace la gracia, ¿no? Lo que nuestra mente humana no puede entender, como Jesús perdona y restaura a un violador, como Jesús perdona y restaura a un asesino, como nos perdona a nosotros y nos restaura a nosotros. Esa parte de nuestra mente no puede razonarla, no puede entender la magnitud que tiene la gracia, el favor no merecido, el perdón de todos estos pecados. Por eso muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde llega esa gracia, porque la gracia es la misma para todos, o sea, tanto para aquel que por más que suene fuerte para tu mente y la mía, un violador, si se arrepiente, Jesús dice que lo perdona y tiene la misma herencia que tenemos vos y yo, que quizás no somos violadores, pero tenemos otras cosas, otros pecados. Entonces la gracia opera de la misma forma para todos.
Entonces tenemos que darnos cuenta que la gracia abarca diferentes situaciones, diferentes cuestiones que son favorables para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entender cómo funciona la gracia, hasta donde llega la gracia, es entender la magnitud del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, entendiendo esto, muchas veces podemos decir o darnos cuenta que somos desagradecidos con Jesús. Muchas veces podemos decir que hasta despreciamos la obra de Jesús en la cruz. Él murió por nosotros y nos compró a precio de sangre, por lo cual el no entender cómo funciona la gracia, no estamos valorando el semejante sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros. O sea, la humanidad tenía un problema, ¿no? Y Dios lo solucionó. ¿De qué forma? Enviando a Jesucristo a morir en esa cruz para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. O sea, hay un sacrificio. Y ese sacrificio tiene una intención, que es que vos y yo creamos en Él y seamos salvos y tengamos vida eterna. Esa misma acción tiene el poder para perdonar tus pecados, para perdonar multitud de pecados. Ahora bien, no es la gracia el pase libre a pecar, no lo es, sino que es una forma de que nosotros podamos entender que si una y otra vez caemos, ahí está esa gracia para levantarnos, está esa gracia para guiarnos. Porque vos tenés en cuenta esto, si nosotros podríamos solucionar nuestros problemas en cuanto a seguir adelante después de un tropiezo, de un error, de un pecado, lo que sea, o sea, no tendría sentido el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, ¿para qué Dios hubiese enviado a su Hijo a morir en una cruz y a padecer todo lo que padeció, si vos y yo podemos resolver esas situaciones solo? No tendría sentido. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros no nos perdonamos, estamos desmereciendo la obra de Jesús en la cruz. Parece algo quizás, no sé, fuerte, pero déjame decirte que a mí Dios me habló muy fuerte de esto. O sea, cuando uno se sentencia y no se perdona, desmerece la obra de Jesús en la cruz. No la valora, no la valora. Ahora, tenemos que entender esto de entender la gracia, y es urgente entender esto. En los últimos tiempos el enemigo nos va a atacar cada vez más fuerte y va a ser cada vez más directo a nuestras debilidades. Una y otra vez vamos a caer. Nuestras debilidades son las que nos hacen tropezar. Las debilidades del ser humano son las que nos guían siempre hacia el lugar donde no quiere ir el espíritu. O sea, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. O sea, la carne siempre es débil a acceder lo que no es favorable, primero para nosotros, y segundo, no es de agrado de Dios. O primero, no es de agrado de Dios y tampoco es favorable como para nosotros. Entonces, tenemos que entender la urgencia que tenemos de entender la gracia de Jesucristo hoy, ahora. Porque en los últimos tiempos, como te decía, el enemigo va a atacar a nuestras debilidades. Entonces, cuando vengan los temores, las ofensas, las lujurias, no vamos a poder sentirnos perdonados. Si nos equivocamos, debemos correr a los pies de Jesús. Así como hacía David, debemos reconocer el pecado que cometimos, arrepentirnos y pedirle perdón a Jesús, a Dios. Entonces Dios no solo perdona el pecado, sino que sana la herida que causa en nuestro espíritu ese pecado. Es decir, no solo va a perdonarte el pecado, sino que va a sanar esa herida que deja el pecado en el espíritu. En lo espiritual, cuando nosotros pecamos, tiene una consecuencia. Y podemos ver que eso muchas veces, esa herida tarda en sanarse si nosotros no corremos rápido a los pies de Cristo. Y esas heridas son las que muchas veces, si no fueron sanadas a tiempo, son las que usa el enemigo cuando vos y yo nos equivocamos nuevamente. Nos hace recordar esas heridas para que nosotros nos veamos indignos.
para que nosotros nos veamos como no merecedores de esa gracia de la cual estamos hablando. Ahora, fíjate que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Wow, esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 18. O sea, fíjate qué resumen de la gracia que hay en estos 4 versículos. O sea, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma forma, por la justicia de uno, somos todos justificados, dice la palabra. Porque así como por la desobediencia de uno, muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que quede expuesto el pecado. Pero dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso una y otra vez cuando nosotros pecamos y nos equivocamos, debemos correr rápido a los pies de Cristo, porque es ahí donde hallamos gracia, donde hallamos perdón. Si nosotros nos quedamos sentenciándonos nosotros mismos, ahí nos vamos a dar cuenta que primeramente nos vamos a alejar de Dios, y segundo, el enemigo va a estar cumpliendo su cometido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, te das cuenta que la única forma que tenemos redención es en Jesucristo, es en su sangre. La gracia está en ese sacrificio que Él hizo por vos y por mí en la cruz. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow, Pablo nuevamente hablándonos de la gracia. Pablo diciéndonos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo, el hombre más religioso, elegido de forma estratégica por Jesús, nos está enseñando que no importa las veces que caigamos, si podemos ver que hay uno que perdona y resuelve esos pecados, nuestra vida va a funcionar de manera gloriosa. Porque si bien la palabra nos enseña que el pecado abunda, también nos enseña que la gracia sobreabunda. Y esto quiere decir que es mayor. Y me encanta este versículo, ¿no? Que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer nosotros para sentirnos o para perdonarnos, sino que es acceder a esta gracia que trajo Jesucristo a través de la cruz. Una y otra vez siempre pienso lo mismo y nada, me parece tan importante entender de que hoy es el tiempo. Hay una urgencia en entender la gracia. Hay una urgencia en entender que si nosotros no corremos rápido a los pies de Cristo, el enemigo nos va a alejar de Dios. Y eso es su objetivo. Alejar al Hijo del Padre siempre fue su propósito. Su gran cometido es alejar al Hijo del Padre. Así que otra vez más, metete en la gracia. No sé cuáles son tus debilidades, pero ahí está Jesús para ayudarte, ahí está Jesús para perdonarte. No hagas caso a la voz del enemigo que te dice que no sos digno, que te dice que tenés que cumplir ciertos requisitos para ser digno,
porque acá, como dice la palabra, siendo justificados, o sea, somos justificados gratuitamente por su gracia. O sea, somos justificados y es gratuito, pero solo si entendemos de qué se trata la gracia de Jesucristo. Así que, sin más, terminamos este video podcast. Espero que sea de bendición para tu vida, como lo fue para mi vida en el momento que Dios me dio esta palabra y sanó mi corazón. Así también deseo que Dios lo haga con vos y sane tu corazón, a través de que podamos entender de qué se trata la gracia. Que Dios te bendiga, y como siempre te digo, compartí este podcast con quien creas conveniente, y nada, que sigamos ahí con los oídos bien atentos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Creemos que estamos en los últimos tiempos, creemos que estamos a las puertas de Jesucristo, como lo dice allí en el libro de Mateo 24, que le da una característica a sus discípulos con respecto a la parábola de la higuera, que deben tener en cuenta cierta característica y Él estará a las puertas. O sea, vemos un montón de situaciones que se están dando, entonces entendemos que estamos dentro de la generación que va a ver el regreso de Cristo. Así que te animo y te aliento a que puedas una vez más darle lugar a Jesús y darle lugar a esa gracia que sobreabundó sobre el pecado. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.